Ahora sí, cambiamos de tema. Está al teléfono con nosotros Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda de Piñera y actual jefe económico de la candidata Evelyn Matei. Y don Ignacio, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Ignacio, bienvenido, buen día. Hola Paula, hola Rafael, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Igualmente. Y aclaro que no sé si corresponde el título de jefe económico. Yo soy uno más del equipo económico de Evelyn Matei con muchas ganas, eso sí, pero los títulos pomposos no me quedan. Pero con más palmarés, digámoslo así. No sé, estamos todos unidos. La gracia de trabajar en equipo es que todos le damos con ganas y con los conocimientos que cada uno tiene, así que prefiero ese registro. Ignacio Briones, antes de meternos en el detalle, yo antes de la presentación decía, vamos a estar hablando de economía, que se ha vuelto un tema central en la campaña presidencial. Y yo decía también, hay muchos que plantean en buena hora. ¿Cómo evalúa ese escenario hoy día? Que en este estado de la campaña presidencial, la economía, el trabajo, el crecimiento hayan sido y están siendo tan centrales en el debate y en las definiciones que se les están pidiendo a los candidatos y candidatas. Mire, yo lo he dicho hace mucho tiempo y en muchas presentaciones públicas y privadas que me toca hacer, y concuerdo 100% con lo que dijo la presidenta del Banco Central hace poco. Es una tremenda noticia que la palabra crecimiento esté de vuelta. Y una tremenda noticia porque para crecer lo primero es que nos creamos el cuento, que entendamos que esto es importante. Fue una palabra que fue denostada, a la que algunos no le dieron importancia. Recuerden ustedes que no estaban las prioridades de este gobierno, como ha sido reconocido por el mismo, y algunos incluso hablaban de crecer. Entonces, a mí me alegra mucho que volvamos a valorizar esta palabra que tenía una carga negativa, casi pecaminosa para algunos, y es estrictamente fundamental para una de las palancas que más importa, y que donde tenemos una emergencia, como ha dicho David Bravo, una emergencia laboral, que es el trabajo. Hoy día tenemos una crisis de trabajo, y por eso que este tema se va a tomar la agenda. Acá hay dos dimensiones. Una es cómo volvemos a levantarnos, cómo volvemos a crecer. Yo en esto quiero ser súper ecuánime, siempre lo he dicho. La baja tasa de crecimiento, un mediocre 2%, eso es lo que tenemos en Chile en promedio, no es solo de este gobierno, es un problema estructural que se arrastra por años. Y hablar de crecimiento en serio implica tomárselo en serio, y tomárselo en serio implica reconocer este diagnóstico de que tenemos un problema que es estructural. Y para salir de esa mediocridad estructural tenemos que hacer cosas distintas, no va a cambiar por arte de magia ni haciendo lo mismo. Hay personas que creen que solo se cambia con actitud y buena voluntad. Yo les quiero decir a los chilenos, no. Esto requiere trabajo duro, requiere un plan de acción ambicioso, concreto, con metas, requiere equipos probados, requiere una buena conducción. Y por eso que estoy en el equipo de Evelyn Matei, porque creo que la mejor conducción es esa, pero el llamado es un llamado optimista que parte del diagnóstico de reconocer que este es un tema fundamental para el bienestar de los chilenos, para el trabajo de los chilenos, pero que requiere hacer la pega. O sea, esto no es sin esfuerzo. La buena noticia es que en el pasado lo hicimos, pues si Chile fue admirado por su crecimiento, por su desarrollo. Ignacio. Y hoy día estamos en la B, pero igual que en el fútbol, vamos a salir de la B, pues. Hay que trabajar duro, eso sí. Ignacio, el 2023, en una columna que se llamaba Por un buen pacto fiscal, usted señalaba, y lo recuerdo porque además lo entrevisté en esos días, que cada peso que no se recauda por no abordar la evasión y excesiones es uno que se sobrecarga a quienes ya pagan, y proponía primero una ley de permisos sectoriales y otro una ley anti-elusión. Dos cosas que se han dado durante este gobierno. ¿Va a influir en una mayor tasa de crecimiento a futuro estas dos leyes aprobadas? A ver, vamos por parte. La ley anti-evasión y anti-elusión que se aprobó con el concurso, ¿no es cierto?, del apoyo de la oposición, de Chile Vamos en particular. Va a permitir aumentar la recaudación. Hay que combatir la evasión y la elusión, sobre todo la evasión, porque al final del día es plata que no se recauda, y cuando usted no recauda esa plata, los gobiernos todos tienen la tentación de recaudarla subiéndole los impuestos a los que ya pagan, lo cual a mí me parece sumamente injusto e ineficiente. O sea, antes que subir los impuestos, partamos por recaudar todo lo que hoy día no se recauda. También las exenciones tributarias, que son privilegios legales, donde en vez de tener el régimen general como todos los chilenos, hay ciertos sectores que tienen un privilegio en que pagan menos o definitivamente no pagan. Yo creo que hay que avanzar también ahí, en eliminar aquellos que no se justifican, y eso permite una rebaja general de impuestos en materia corporativa, que es algo que necesitamos, que el propio gobierno reconoce, pero que tiene una pequeña merma fiscal, entonces eso hay que compensarlo, ¿se fija usted? Y luego está lo de los permisos. Lo de los permisos es otra de las buenas noticias que tenemos en Chile. La permisología se instaló como concepto
no solo entre los grandes inversionistas, hemos visto en días recientes cartas desde la PYME, porque también enfrenta la permisología. El problema es que la permisología por una PYME es mucho más gravosa, porque el grande por último puede esperar, tiene capital, tiene abogado. El chico, bueno, si no puede comenzar su negocio el día mismo, porque la permisología lo está matando, bueno, definitivamente lo mata, pues, y se va de espaldas. Y por último afecta también a las personas. Hemos visto retrasos de hospitales del cáncer por cuestiones francamente kafkianas. Entonces, me parece que el proyecto que ingresó al gobierno y que aprobó una ley, yo siempre lo he defendido, va en la dirección correcta, yo lo felicito. Y lo que corresponde ahora es ponerle segunda, tercera y cuarta para adoptar ese mismo criterio en los temas de permisos ambientales y otros. ¿Y cuál es este criterio? Y lo quiero aclarar de una vez por todas, porque mucha gente lo confunde. Acá esto no tiene nada que ver, simplificar no tiene nada que ver con rebajar el estándar ambiental o regulatorio. Nada que ver. Así lo ha dicho el ministro Grau, así que yo recogí el proyecto. Es decir, mire, tengamos el estándar ambiental todo lo elevado que queremos. Ese no es el problema. Pero definido ese estándar, tengamos un ecosistema regulatorio de permiso que sea simple, que sea rápido, que sea predecible. Ignacio, se pueden compatibilizar las cosas y se deben compatibilizar las cosas. Ya, en el diagnóstico que usted mismo hace, en este gobierno o en este periodo se avanzó en el tema de la permisología, algo que no se había dicho antes según la autoridad de la moneda. Se avanzó en apuntar a las prácticas antielusión y antievasión. La reforma tributaria sabemos lo que pasó, pero el gobierno también ha planteado el debate para viabilizar la rebaja del impuesto a las empresas al 24%, en acuerdo con los empresarios, pero ahí lo que ha fallado es la fórmula para compensar. Ahora ingresó al Congreso otra propuesta que es tributaria, que apunta a reforzar el trabajo de las pymes y también recibió el rechazo inicial de los parlamentarios de la derecha. Si uno sigue esa lógica, ¿el gobierno ha hecho cosas para enfrentar el escenario económico que usted dice hoy día está en la B, o no? Ha hecho cosas, indudable, que esto nunca es todo nada. Y lo que hay que salir de esa lógica es todo nada, que todo lo mío es bueno y todo lo tuyo es malo, eso es destructivo, no conduce a nada, ese es un mal debate. Yo siento que en materia tributaria la propuesta actual es extemporánea, llegó tarde. ¿Cuál, la de las pymes? Sí. El todo, esto uno no puede hacerlo parcelado, ¿se fija? Yeah. Y los mecanismos de compensación, bueno, a mí me parece que volver a subir los impuestos a los que ya pagan es un mal camino. O sea, acá el diagnóstico del ministro Marcel lo ha pesado bien en sus presentaciones. Y este es un debate mucho más largo que no se va a dar ahora en el último año de gobierno. Tiene que ver con algo que es súper impopular. Es que tenemos una base de impuestos a la renta muy estrecha. Chile es de los países en que menos personas paga impuestos a la renta. En países, digamos, incluso de ingreso similar, las personas que empiezan a pagar algo de impuestos empiezan a pagar antes que en Chile. Y yo no digo que tengan que pagar mucho, lo que digo es, todos tenemos que poner un poquito, porque si no las finanzas no dan. Y los que tienen más, ponen más, y los que tienen mucho más, ponen mucho más. Pero esa creo que es otra discusión. Ahora, respecto al fondo de su pregunta, por supuesto que ha habido proyectos buenos como el de permiso. Por supuesto que avanzar en el control de la evasión y la ilusión es bienvenido. Pero yo creo que también es honesto decir que acá no ha habido un celo a favor del crecimiento. El ministro Marcel fue muy honesto en reconocerlo. Pasada la mitad de camino el gobierno dijo, esto no lo teníamos como prioridad y ahora lo vamos a poner como prioridad. ¿Cómo evalúa usted la gestión en lo político y en lo técnico, evidentemente, del ministro Marcel? Espérese, pero es que esto es importante, okay. Porque cuando usted no lo pone como prioridad el día 1 quiere decir que no era tan prioritario. Y acá volver a poner el crecimiento como prioridad es condición necesaria para poder hacer lo que se tiene que hacer. Es más, el tema del empleo y el desempleo gigantesco que tenemos hoy día, que mujeres llega a casi 2 dígitos, tampoco ha sido prioritario. O sea, yo recuerdo, David Bravo hace 2 años que viene hablando de emergencia laboral. Y un llamado a la autoridad de tomarse en serio esto, a qué medidas hacer para paliar el desempleo. Y no ha habido nada, no ha habido nada, usted me perdonará. Y por eso que los números suben y suben. Y estamos en una situación que es bien dramática. Ahora, dicho esto, yo de nuevo quiero invitarlos a mirar un poquito más largo. El problema de desempleo en Chile es un problema estructural hace hartos años. Lo que pasa es que se exacerbó en este gobierno. Estamos llegando al 9%. Pero estamos arriba del 7% desde la crisis subprime. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es normal tener un desempleo 7%? Cuando los países que admiramos tienen 4%, no, pues tenemos que apuntar a 4%. Entonces, ¿qué hacemos para llegar a 4%? Porque nunca tenemos que olvidar que alguien que no tiene empleo no es alguien que tenga ingreso mínimo, alguien que tiene ingreso 0. Eso es un drama. Debería ser una prioridad 1, 2, 3, 4 y 5.
de todo gobierno, y para eso, bueno, hay que crecer, por cierto, crecer, pero también hay que entrarle al mercado laboral. O sea, yo siento que acá hemos obviado la discusión más importante, que es cómo generamos mayor adaptabilidad en nuestro código laboral, que está pensado para el siglo XX, en un siglo XXI que corre rajado, y donde la demanda de trabajo, las preferencias de trabajo, las preferencias horarias, las nuevas industrias que surgen, son un escenario muy distinto al paradigma para el que fue diseñado ese código del trabajo súper rígido. Yo sé que es medio popular para algunos decir esto, pero hablemos de frentón y de una vez por todas de adaptabilidad. Mencionó lo de el aumentar la tasa de impuesto a los sectores que ganan menos. A ver, me resulta difícil entender cuál es el correlato entre mejorar la distribución del ingreso y aumentar las tasas impositivas a quienes ganan menos, cuando uno de los problemas en Chile es que post recaudación impositiva y post inversión en planes sociales, el índice Gini no se corrige, digamos, sustancialmente. Sí, no, yo no he dicho eso. Yo no estoy haciendo una propuesta de llamar a aumentar. Lo que estoy diciendo es un diagnóstico latamente compartido, ampliamente compartido. Lo ha dicho la OCDE, lo ha dicho el ministro Marcel, lo dijo el Grupo Puente. Y que es el tipo de cosas que uno debiera abordar con tiempo, con pausas, son temas políticamente complejos. Yo no digo que haya que hacerlo ahora, digo que ese es el tipo de reflexión mucho más de largo plazo que hemos evitado en Chile, y el correlato de aquello es que cada vez que hay que recaudar más, le subimos los mismos de siempre. Y eso tiene un límite, ¿te fijas? De hecho, no es algo que se esté proponiendo la candidatura de Matei, para ser bien específico a su pregunta. Así que prefiero aclararlo de entrada, pero la idea acá es bastante simple. O sea, acá las prestaciones que uno quiere financiar cuestan plata, naturalmente. Y creo que todos tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades. A los que no tienen nada, los que tienen un poco, los que tienen más, y los que tienen mucho más, a que eso sea posible, pero esperar como que esto caiga del cielo no resulta. Ahora, usted pone un tema interesante, Rafael, que es cómo mejoramos el índice de Gini, y aquí sí que tenemos una propuesta nosotros en el equipo de Matei, que es bien audaz, que es algo que yo también he repetido hace tiempo. Acá la evidencia comparada muestra que el mejor camino para disminuir la desigualdad de ingresos son las transferencias directas del Estado, sin burocracia. ¿Ya? O sea, cuando uno agarra el Gini de mercado, vamos a decir, antes de que pase el Estado, el de Chile, y lo compara con el de Alemania o el de Finlandia, usted va a encontrar que no hay diferencia. Parece sorprendente, pero así nomás. O sea, nuestro mercado redistribuye tan malo también como el de Alemania o el de Finlandia. La diferencia de esos países es que ellos, luego de la acción del Estado, bajan muchísimo la desigualdad de ingresos, y dentro de esa acción del Estado, la principal por lejos, 3 de cada 4 puntos de reducción en el índice de Gini, en la reducción de la desigualdad, vienen de un esquema de transferencias directas, en que usted le pasa plata a las personas contingente a ciertas cosas valiosas, como por ejemplo la formalidad laboral, y eso mejora las condiciones, ¿ya? Eso mejora la desigualdad. Y en esa dirección nosotros también queremos movernos como una forma de tener un subsidio al empleo, a propósito de lo que hablábamos recién, un subsidio al empleo formal, que señaliza, mire, usted es formal, lo felicito, ese es el camino, a usted no le alcanza para llegar al fin de mes, acá todos solidariamente le ponemos un complemento en la medida de las posibilidades de Chile, y estamos dando una señal que reconoce el mérito, reconoce el esfuerzo, pero incentiva la formalidad, porque esto es un beneficio que va solo a los formales, los informales no tienen este beneficio. Ignacio Briones, a propósito de eso, estamos conversando con el ex ministro de Hacienda y miembro del equipo económico de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, a propósito del desempleo. Evelyn Matei, la candidata, dijo cuando se conoció la cifra de 141 empleos creados en un año, dijo que era una cifra devastadora y vergonzosa. Nosotros, después de eso, conversamos con el ministro del Trabajo aquí en el ADN hoy, y él decía que si bien la creación neta de empleo fue casi nula, hay una creación de alrededor de 97.000 puestos de trabajo formales, al mismo tiempo que se destruyen 97.000 puestos de trabajo, lo que explica a su juicio la cifra total. Y el otro argumento del ministro del Trabajo para explicar las cifras de desempleo es que aquí a este gobierno lo que le ha tocado hacer es hacer reformas estructurales, y apunta a cambios que vivió el mercado, que usted también los apuntaba recién, desde la pandemia, y que están ejecutando 2 reformas, empujando 2 reformas clave a juicio del gobierno: el proyecto de Sala Cuna para Chile y también el rediseño de los subsidios laborales. Mire, quien se explica se complica.
la cifra de 141 empleos no es un invento, es la realidad, ahí están los datos estadísticos. Uno le puede buscar muchas derivadas y muchas fórmulas, pero respecto al empleo formal yo los invitaría a mirar los datos administrativos que tenemos de las cotizaciones previsionales. Ahí hay una destrucción de empleo, ¿ya? Entonces, no minimicemos este tema. O sea, cuando usted tiene casi un 9% de desempleo a nivel país, casi 1 millón de personas que no tienen pega, eso es dramático para 1 millón de familias. Lo lamento. Cuando usted tiene casi 10% en mujeres, es aún más dramático. Y a mí me parece que en esta materia el gobierno no ha tomado las medidas propias de una emergencia laboral. Vuelvo a citar a David Bravo. Pero usted varias veces ha apuntado, de hecho, desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el proyecto de esa vacuna universal, por ejemplo. Claro, pero vamos entonces a las cuestiones de fondo acá. Número uno, yo vuelvo a insistir, el gobierno no se ha hecho cargo, ha reconocido tardíamente este problema que se le apareció y que va a ser un lastre para su candidata, porque, bueno, con el ministro del Trabajo y es lo que se ve acompañado a esa gestión. Yo me quedo además con las palabras del jefe económico de la ex ministra Jara, quien dijo que esta cifra de 141 empleos no solo no la desmintió, dijo que era un escándalo. De Luis Eduardo Escobar. Y yo creo que es un escándalo, digámoslo con todas sus letras, no lo maticemos, no lo minimicemos. Respecto a las medidas, nosotros la candidatura de Evelyn Matei ponemos un foco muy fuerte en empleo femenino y particularmente al alero de esto en el tema de esa lacuna. Este es el típico proyecto que estamos todos de acuerdo que hay que hacer, pero que está bloqueado por la polarización ideológica. En el gobierno del presidente Piñera esto se bloqueó, ¿saben por qué? Porque la izquierda en ese entonces quería que fuera solamente estatal, que no hubiera participación de privados. Y uno quisiera, la verdad, no sé ustedes, pero al menos a mí me parece que lo que uno quiere es que el gato case ratones, pues no el color del gato. Entonces, ¿por qué no destrabar esto, centrarlo en el objetivo, que es que tengamos esa laguna universal y que tengamos un régimen de provisión mixta, como tenemos en tantas áreas en Chile y funciona? Porque tiene que ser así estatal la cosa. O sea, hay que destrabar la discusión de ese ámbito, porque si no vamos a seguir pegados y nos vamos a demorar años y años y años. Ya llevamos muchos años en esta reforma. Y quienes sufren las consecuencias son las mujeres y el mercado laboral. Entonces, así como yo les decía, es una buena noticia que la palabra crecimiento esté de vuelta, que sea prioritaria en todos los sectores. Así como una buena noticia que la permisología sea un concepto que todos abrazamos, yo creo que también sería valioso que abracemos que hoy día tenemos una emergencia laboral. No desconozcamos aquello, pongámoslo como prioridad, porque al final de eso depende el ingreso de la familia, de eso depende su dignidad. Es lejos lo más prioritario. Ya, y en esa lógica hay también una cierta controversia porque hay quienes apuntan a determinadas leyes laborales. Por ejemplo, a la de la ley de 40 horas en el horario laboral y, por cierto, al aumento del salario mínimo. Por contrapartida, hay quienes dicen no hay ninguna evidencia que eso tenga el impacto que tiene o que se les indica en las cifras de desempleo en Chile. ¿En qué posición usted se queda? Y acto seguido le pregunto, ¿no había que aumentar el salario mínimo en Chile o no había que regular lo de las 40 horas? A ver, es evidente que estas cosas afectan los costos y los afectan particularmente para las empresas más chicas. Si una empresa grande no paga salario mínimo, el salario promedio de una gran empresa está alrededor de 2,5 veces, 3 veces quizás el salario mínimo. El salario promedio de una pyme está en torno, un poquito más arriba que el salario mínimo. Entonces, ¿quiénes pagan salario mínimo? Las pymes. Y cuando usted le sube el costo, bueno, allí donde tenía 3 trabajadores, de repente va a tener que tener 2, pues eso se llama desempleo. Eso es lo que uno nunca tiene que perder de vista, o sea, que esto alguien lo paga. Si fuera solo un asunto de subir salario mínimo, yo digo, en vez de 500.000, pongámoslo en 1 millón, pues, en vez de 750.000, en el caso de las pymes tiene subsidios, subámoslo 2 millones. Obviamente ahí no está la respuesta, porque alguien tiene que pagarlo y eso lo pagan empresarios, emprendedores de carne y hueso, que los que les sale más caro, insisto, no son los más grandes, porque ellos no pagan salario mínimo, pagan bastante más. Entonces hay que tener prudencia con esto, y todos los economistas de todos los sectores, no hay que ser de derecha. El mismo Luis Eduardo Escobar lo decía, esto es una fantasía, esto como de subir el salario mínimo 750.000 y pensar que no vaya a pasar nada. Es el salario vital. Como decía David Bravo, esa es una garantía de desempleo. Entonces yo lo invito de nuevo a pensar, o sea, el salario mínimo más alto es muy bueno para aquellos que conservan su pega, pero es un drama para el que lo pierde, porque esa persona tiene un salario mínimo de 0, el que pierde su pega. No nos olvidemos nunca de eso. Las 40 horas fue aprobada en el Parlamento por amplia mayoría. Tiene una gradualidad, lo que es bienvenido,
pero no perdamos de vista que eso, si no va acompañado de ganancia de productividad, también lo encarece gradualmente. No ha entrado a regir todavía en régimen, ¿ah? Pero eso es algo que tenemos a la vista, de lo cual tenemos que hacernos cargo, y por eso yo le vuelvo a insistir, eso ya fue. La pregunta es cómo compensamos estos mayores costos, quizás siempre por una razón muy, muy atendible, con ganancia productiva. Yo creo que la ganancia productiva en parte importante hay que ir a buscarla pensando en esquemas de pactos de adaptabilidad que permitan adaptación de jornada, adaptación de funciones, que te permiten adecuarte al ritmo del siglo XXI y te permiten capturar ganancia de productividad que compensan o más que compensan los eventuales costos que estas medidas pueden tener. Yo creo que ese es un buen equilibrio al cual hay que moverse, pero uno no puede tener solo una cosa descuidando la otra, porque si no el resultado es desempleo. Como ya les argumenté, Chile tiene un problema de desempleo estructural, llevamos 15 años con desempleo arriba del 7, pero que se ha agravado fuertemente, y hoy día estamos en una emergencia laboral. Entonces esto es prioritario, hay que hacerse cargo con todo. ¿Y el impuesto corporativo, la tasa corporativa, en qué rango debería quedar? Mire, nosotros en el programa de Evelyn Matei planteamos bajarla de 1 a 23%, de 27 a 23, llevarla al rango promedio de la OCDE. Uh-huh. Nos encantaría hacer más en lo inmediato, pero la verdad es que esto tiene un cierto costo fiscal que hay que compensar, y las finanzas públicas, ustedes saben, no están muy bollantes. La verdad es que no hay plata, más bien hay que hacer un ajuste fiscal importante en distintas áreas de mayor eficiencia del gasto, y nuestra idea es esto sea una ley corta, esto sea el primer año, no es una reforma tributaria, algo específico, es decir, necesitamos dar una señal pro inversión. Sabemos que nuestra tasa corporativa está alta, lo ha dicho el ministro Marcel, lo han dicho todos. Bueno, entonces pasemos de la boca a la acción. Pero nosotros no nos queremos quedar solamente ahí, nosotros queremos avanzar también. ¿Esa rebaja duraría un año? No, esa rebaja es permanente. Yeah. Es una rebaja permanente, la hacemos el primer año, de una, para que de entrada uno tenga este choque y esta señal, que diga para allá vamos, vengan a invertir a Chile. Pero queremos ir más allá, porque el otro problema que tiene Chile, en parte, es que, fíjese usted que en cada gobierno, en los últimos gobiernos, hemos hecho una reforma tributaria. Lo cual per se no tiene necesariamente que ser malo, pero en cada reforma tributaria cambiamos las reglas. Entonces nos hemos visto más inciertos en materia tributaria, y cuando uno se vuelve más incierto, cobran valor los seguros. Entonces nosotros estamos proponiendo un seguro tributario, una invariabilidad tributaria. La novedad es que no solo para los extranjeros, sino que también para los chilenos, que le diga, mire usted, en proyectos grandes, ¿no es cierto?, para los próximos 20 años, esta es su tasa, se la fijo, y si entre medio baja, bueno, se la bajamos también. Ignacio, le hago una última pregunta. Le garantizamos que nos sube. Yo creo que estas son medidas concretas que incentivan que a la señal vengan a Chile. ¿Chile debería integrarse al BRICS, dado el tamaño, el potencial económico que hay? Por ningún motivo. Yo creo que Chile ha tenido una línea clarísima de retorno a la democracia, de defensa de la democracia liberal, por un lado, de defensa de los mercados libres, abiertos, competitivos, del libre comercio. Creo que el BRICS deja mucho que desear en ambas dimensiones. Pero en el Asia-Pacífico había varios que dejaban, el Tratado del Asia-Pacífico había varios que dejaban que desear. Usted comprenderá que cuando tiene de invitado a Irán, en los BRICS, cuando está Rusia, digamos, no vamos a decir que son ejemplos de aquello que estamos enarbolando. Creo que uno tiene que ser cuidadoso, uno tiene que tener separación. Una cosa es que usted comercie bilateralmente con un país, eso está perfecto. Pero otra cosa es la señal que usted se integre a un bloque donde la señal que usted está dando es que es un poquito más que eso, ¿no es cierto? Que comparte ciertas otras cosas. Les cuento que Chile tiene que seguir siendo una adalid en el mundo del libre comercio, particularmente en estos tiempos de mayor proteccionismo. Tiene que ser el estamos quedando sin tiempo. El vocero del libre comercio en el mundo y el vocero de la defensa de la democracia liberal. Yo, derechado en su pregunta, BRICS, no. Ignacio Briones, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Ignacio. A ustedes, que tengan buen día.